hoy las reglas con las que nos regimos y se rigen los políticos, periodistas, influencers, todo tipo, han cambiado. Hoy Internet no es el mismo que era en sus orígenes, hay menos libertad, hay censura, y de todo eso, alguien que tenemos el honor hoy de presentar, de que viene a acompañarnos a hablarnos sobre el tema, es Víctor Maldonado. Víctor, estaría bueno que comentes ahora más o menos tu currículum, qué haces. Muchísimas gracias. No, es que tenía el micrófono en mute. Yo soy politólogo, me dedico a la consultoría política, también soy profesor universitario y doy clases de comunicación política y opinión pública en la Universidad Monte Ávila de Caracas. Tengo un programa de radio que se llama Aquí se habla libertad, que tiene emisiones 3 veces a la semana a través de una emisora muy tradicional que fue censurada en su momento y ahora solo salimos por internet, que se llama RCR 750. Y tengo, no sé si llamarme bloguero, porque todos mis artículos los he acumulado en un blog, o si articulista de opinión en algunos portales venezolanos y otros de rango internacional. A eso me dedico. No sé si quieres que comience ya con mi disertación. Sí, yo creo que somos un número interesante. Ya podés, bueno, muchísimas gracias. Yo quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo la gentileza de Free Fundación por la oportunidad de disertar y sobre todo ordenar mis ideas sobre el papel de lo que yo voy a llamar en esta conferencia los hombres de negocios y su rol en la preservación de las libertades y de los sistemas políticos que están llamados a preservar esas libertades. Quiero además saludar muy especialmente a mi amigo, el diputado Pablo Viana, con quien me unen lazos imbatibles de gratitud e identidad de principios y valores. Y por supuesto, a todos ustedes, los que generosamente han dispuesto de su tiempo y han dispuesto un espacio para escuchar lo que yo tenga que decir al respecto. Si tuviéramos que hacer una precisa composición del lugar, tendríamos que decir lo siguiente. En el marco de la campaña electoral norteamericana y en confluencia con la presencia global del virus COVID-19, cuyo origen, bien vale la pena recordar, se localizó en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia Hubei en China Central. En ocasión de eso se desataron un conjunto de iniciativas para controlar y ponerle riendas a la información bajo el presupuesto de que no se podía promover el pánico y tampoco se podía someter a los ciudadanos a decidir por sí mismos cuáles recomendaciones eran apropiadas y cuáles no. Comenzó así la época de la tiranía de los algoritmos. Palabras y frases eran tomadas literalmente con el objetivo de censurar y encauzar cualquier discusión dentro de lo que los dueños de estos algoritmos o de los programadores de estos algoritmos consideraban políticamente apropiado al momento. Pronto vimos cómo cualquier información u opinión contrastante fue sacada del aire, con la advertencia de que en caso de reincidencia, la pena podía ser mayor e incluso definitiva. Nadie que no estuviera alineado debidamente con la versión oficial podía sentirse en libertad de exponer su interpretación sobre lo que estaba ocurriendo. Ese fue como el primer campanazo. De igual forma, apreciamos cómo en paralelo se instauró la época de la biopolítica y del biopoder, con la pretensión de administrar el proceso con medidas totalitarias de confinamiento y limitación de cualquier actividad, con el pretexto de que era necesario administrar nuestras vidas y nuestras muertes para resguardarnos del mal mayor. A estas alturas, todos estamos conscientes de los excesos de la biopolítica
de la suprema crueldad con la que se trató la primera etapa, las primeras experiencias de los contagiados por el COVID y, por supuesto, del mal que se le infligió a las garantías y a los derechos ciudadanos. La pandemia, el virus chino, se ha convertido en la gran excusa para depredar y hacer añicos garantías, derechos y libertades, mientras las agendas de los extremismos tomaron ventajas para presionar desde sus barricadas una reconfiguración a fondo de lo social e imponer eso que algunos han dado en llamar el gran reseteo. No olvidemos que todo esto coincidió en tiempo y en lugar con las elecciones presidenciales norteamericanas, muy polarizadas entre el flanco conservador y el extremo demócrata, liderado este último por la izquierda radical. Lo que nunca nos imaginamos fue lo que luego publicó la revista Time, que se organizó un complot contra el presidente Trump y sus legítimas aspiraciones a la reelección, y que los actores protagónicos de ese complot fueron, entre otros, los CEOs de las empresas Big Tech, cuyo compromiso fue ejercer el poder o un poder indebido sobre las redes sociales, censurando al presidente Trump, editando sus contenidos, reservándose el derecho de adjetivar sus afirmaciones, pero no solamente eso, cerrando su cuenta y la de sus principales aliados y desencadenando una persecución abierta contra el flanco conservador y sus principales consignas. Sabemos también cómo y por qué sacaron en su momento a la red social Parler. Censuraron a un líder poderoso y censuraron a sus seguidores, porque colidía con sus aspiraciones y compromisos. Esto es un hecho. Y con este hecho enterraron años de reflexión sobre responsabilidad y ética empresarial para mostrarnos que el poder es una realidad de ejercicio de la violencia pura y dura. Algunos han calificado toda esta jugada como un episodio inventado por grupos conspiranoicos, exagerados y tendenciosos. Hasta que Time dijo lo que dijo, y más recientemente Bill Gates, ayer o antier recientemente, que anunció la fundación de su Ministerio de la Verdad Mundial, un perfeccionamiento institucional de lo que ha hecho hasta ahora, una alianza entre tecnológicas y medios convencionales de comunicación para oficializar la verdad y, por lo tanto, institucionalizar la censura. Nunca como ahora tiene vigencia el apotegma de Lord Acton sobre el poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso lo hemos oído una y mil veces. Por más que nosotros le apliquemos todo el optimismo a la condición humana, cada vez que nos confrontamos con ella, vemos que el orden social fundado en la cooperación y el orden espontáneo tiene límites moralmente imprecisos asociados al ejercicio concreto del poder. El poder corrompe la integridad y desvirtúa la mirada hacia el otro como ser dotado de dignidad y sujeto de derechos. Ellos han roto la aspiración a la autonomía y nos han estrellado contra el muro de la suspicacia. El poder es una vieja tentación que exige de los demás sometimiento. El poder no es solo la capacidad para hacer, no es solo la capacidad para la acción, no es solo la capacidad de movilizar recursos en función de lograr los objetivos de la empresa o de la organización. También es la capacidad para dominar. Por eso, siendo las relaciones de poder atributos inextinguibles del hombre en sociedad, lo más recomendable sea usarlo y permitirlo en dosis pequeñas y por tiempo limitado. Esa es la meta de toda república, pero esa no es la lógica que subyace al poder privado dentro de la lógica de la propiedad privada. Debemos reconocer que las Big Techs tienen demasiado poder y que sus CEOs han visto el éxito demasiado temprano, al margen de esa pretensión de la ética que busca la forja del carácter para no errar en la definición de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Vivimos la época del éxito irreflexivo, donde la propia opinión de los que se sienten exitosos
quiere hacerse pasar por verdad absoluta. Pero no solo eso, y es que verdad y opinión se han mezclado y confundido. La vieja episteme y doxa de Platón son desconocidas en sus diferencias y son tratadas con espíritu inquisitorial. Que algunos confundan verdad con opinión y que censuren la opinión, bueno, es francamente intolerable desde el punto de vista del contraste con lo que debería ser. La verdad se ha confinado a lo que el poder acepta como tal, y las opiniones son tratadas como dicotomías entre la herejía y la ortodoxia, pretendiéndose ellos los supremos administradores de las convicciones, tendencias, gustos y valoraciones del resto. Ellos, los CEOs, porque de ellos estamos hablando, dicen que nos conocen más que nosotros mismos. Y no dejan de tener razón, pero eso no les permitiría, no les convalidaría el uso abusivo del poder y del conocimiento que tienen. Ellos dicen que nos conocen más que nosotros mismos y que saben mejor que nosotros cuál es nuestro bien. Querer encajonar definiciones inapelables sobre la vida y la muerte sin la debida reflexión. Dar por buenas afirmaciones contundentes y estrafalarias a favor del aborto, la eutanasia, la justeza de unas elecciones sin reglas claras, permitir todo tipo de distorsiones y despropósitos sobre el género, la biología y cualquier otro ámbito del pensamiento y del conocimiento, los hace protagonistas y titulares de un nuevo totalitarismo digital. No digo que eso no se deba discutir, yo digo que se debe discutir. Lo que deploro es que se nieguen a la discusión y persigan a todo aquel que tiene una opinión en contrario contra el pensamiento convencional que ellos lideran. Insisto en que estamos en manos entonces del éxito irreflexivo, de la tiranía de la puesta en escena y de la vieja proporción a la conjura. Basta leer el capítulo 4 del libro La rebelión de Atlas, cuya autora Ayn Rand tiene el mérito de describirnos la tentación siempre presente en los hombres de negocios para intentar disposiciones anti-perjuicio propio, sacar ventaja, en compincharse para sacar a la competencia del juego, adoptar a la política como parte de sus propios objetivos y transformarse en esos motores inmóviles que al final detienen la vigencia de la libertad y del progreso. Y este es un dato muy, pero muy importante. Si seguimos por la ruta que está planteada por las Big Techs en conjura con grupos políticos, la innovación se va a cerrar, se va a tergiversar, se va a limitar y el progreso tal y como lo hemos visto ya no va a seguir siendo posible. Y ese es un efecto perverso, contraintuitivo y no buscado de esta incursión indebida en la política para imponer ellos su posición y por supuesto evitar cualquier tipo de competencia que les haga sombra como ocurrió con Parler y otros. Algunos, no dudo que de buena fe, y para que no se les derrumbe encima sus propias convicciones liberales, apelaron a la defensa de los derechos de propiedad de las Big Tech, diciendo, ellos son los dueños, ellos ponen las reglas y ellos se reservan, por lo tanto, el derecho de admisión. Al que no le guste, que se vaya. Permítanme contrariar esta aproximación. No solamente que debemos indicar la perversión de tener que lidiar con oligopolios y posiciones de dominio que de suyo colocan al usuario de las redes en una condición de fragilidad. No hay liberal que pueda cohonestar y complacer la lógica y la pretensión de un oligopolio o que pueda estar contento con una posición de dominio, porque desde el punto de vista de los liberales, eso lo único que significa es una distorsión terrible de los equilibrios que se proveen dentro del sistema de mercado. Pero tampoco aludamos a los términos del contrato y a sus formas de presentación. Porque dijeron, bueno, usted firmó aquí que a esto se sometía. Yo no vi que firmé, digamos que nada sobre elecciones, ni nada sobre el aborto, ni nada sobre el género. O sea, yo no firmé eso, ¿ok? Porque yo no entré a una red social bajo esos criterios, ni hay un capítulo, una capítulo sobre la ética y la moral que ellos manejan, simplemente para ponerlo como ejemplo, ¿ok?
Tampoco me quiero referir a las modalidades de rentabilización de esas empresas usando los datos de los usuarios sin explicar los qué y los cómo. El problema sustancial al cual yo me quiero referir es el prepotente desconocimiento de los derechos de propiedad que cada usuario tiene sobre su cuenta, sobre sus seguidores y sobre los contenidos allí expuestos. Ellos administran un canal donde cada usuario es propietario y ellos, por lo tanto, allanan y van contra y violentan los derechos de propiedad de cada una de las cuentas. Sin debido proceso, sin juicios justos, jueces naturales ni alzada, se anulan todos esos derechos, se cierran cuentas, se suspenden sin dar demasiadas explicaciones, ni tener como baremo un criterio universal, ni normativo, ni ético. No hay una ley general que se aplique, ni se aplica a todos por igual. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué son dueños ellos y de qué somos dueños nosotros? Y esas son asignaturas pendientes en la reflexión y el debate que se debe plantear en esta nueva realidad de presencia y política en las redes sociales. Recordemos, por otra parte, que la democracia es el gobierno de la opinión pública. Por lo tanto, quien controla la opinión pública controla el gobierno. Para la ciencia política, desde los clásicos como Bobbio o Sartori, clásicos contemporáneos, Giovanni Sartori, ello implica varios llamados de atención y algunas preguntas pertinentes. Primer llamado de atención. Recordemos que la opinión pública es fundamento sustantivo y operativo de la democracia. Si tergiversas la opinión, estás perturbando, por lo tanto, la esencia de la democracia. En segundo lugar, la opinión pública no es innata. Es un conjunto de estados mentales difundidos, a eso es que se llama opinión, que interactúan con flujos de información. Si los flujos de información están intervenidos, la opinión pública se ve distorsionada o por lo menos aturdida. En tercer lugar, el problema politológico de la opinión pública son los flujos de información. Por eso siempre se ha dicho que información es poder. Y por eso el campo de batalla es en este momento los canales por donde fluye la información, que son, por lo visto y sufrido, esclerotizados a voluntad de los CEOs de las redes sociales, ahora en connivencia con medios tradicionales de comunicación, tal y como lo declaró Bill Gates recientemente. Las preguntas que son concomitantes son tres. Uno, ¿cómo asegurar para el bienestar de la democracia que las opiniones recibidas en el público son también opiniones del público? Ahora que las cartas están descubiertas y son explícitos los flujos de retroalimentación positiva en las redes sociales, eso hay que ponerlo en duda. La segunda pregunta, ¿cómo hacer prevalecer una opinión pública autónoma si no es garantizando que la opinión esté libre de temor por las consecuencias de emitir y de exhibir una libre opinión? Y tres, ¿cuándo la opinión pública llega a ser heterónoma? ¿Cuándo deja de ser tu opinión y empiezas tú a comprar como buena la opinión de los demás? Bueno, cuando temes hablar y decir, cuando está llena de miedo por las consecuencias. Es porque el temor a las consecuencias está plenamente vigente en las redes sociales que la verdad está sepultada en eufemismos para intentar sobrevivir y está sepultada en silencios forzados para no tener que pasar por la suspensión o el cierre. Por otra parte, los grupos de poder están imponiendo una nueva época de neolengua aplicada a hacer pasar por virtuoso lo que es un trágico vicio, el uso abusivo del poder para dominar e imponer una agenda incluso contra el criterio de las mayorías. Y por eso el Ministerio de la Verdad, esa lucha constante por garantizar la verdad, es una persecución implacable contra la opinión heterodoxa. Charles Limblom, en su libro Democracia y Sistema de Mercado, nos provee de una categoría de análisis que no podemos dejar pasar en esta reflexión. En el capítulo 6 de su libro,
dedicado a las relaciones entre la democracia y la economía, se pregunta cuál es el efecto de las instituciones económicas sobre la democracia. Y está refiriéndose precisamente, tratando de analizar y de presentar su análisis sobre cuál es el efecto del poder de las instituciones económicas sobre el vigor y la salud de las democracias. Y lo hace para recordarnos lo siguiente. Uno, que los hombres de negocios forman parte de las élites políticas y de gobierno. Y en tanto que tales se conciben diferentes al ciudadano común, que es llamado a la obediencia y al acatamiento del orden social. También que los hombres de negocios, como hemos visto, ejercen su poder mediante falsos actos de gobierno. Pero son actos de gobierno, porque cuando a ti te quitan una cuenta y cuando no te permiten la legítima defensa, cuando tú no tienes alzada, cuando no tienes a quién acudir y cuando entonces te contraponen un contrato con muchísimas letras pequeñas que tú finalmente creíste que era simplemente un trámite para abrir tu cuenta, en fin, falsos actos de gobierno por el cual imponen su ley, privilegian su visión de la política y perjudican a los que no creen lo que ellos creen, porque de eso estamos hablando. También nos recuerda que hay un trade-off entre la política y las empresas sobre la base de la mutua conveniencia. Está absolutamente claro, y para los que somos cultores del sistema de mercado, las empresas generan empleos y producen riqueza, y también está absolutamente claro que buena economía se puede transformar en votos. Por eso es que los ejecutivos de empresas agencian beneficios ¿a cambio de qué? De lo que ellos finalmente representan y significan. Estos falsos actos de gobierno tienen como contrapeso la soberanía del consumidor, el ciudadano del sistema de mercado, pero que en estos casos de orden público, ¿ok? Esta soberanía es difusa, limitada en sus efectos, lenta en sus resultados y que no se aplican tajantemente en ámbitos que son más propios de lo público y no de las transacciones privadas. Porque la opinión no es una transacción privada. Forma parte, digamos, de mis derechos ciudadanos y por lo tanto forma parte de la política, que es el protagonista fundamental de lo público. La autoridad, entre comillas, por lo tanto, ejercida por el hombre de negocios, a diferencia de lo que se le pide al político que actúa en el ámbito de lo público, es para su propio beneficio, dentro de la lógica de la propiedad privada, que sin embargo, como les digo, se quiere aplicar al espacio de la política, que es la dimensión pública por antonomasia. Y aquí hay una tergiversación del poder, una forma abusiva de insertarte, de incorporarte, de allanar los espacios públicos sin los límites, los controles y check and balance que tienen los políticos por lo general. Esta autoridad, entre comillas, que bien podemos decir que es dominio, impacto o influencia, se está indebidamente utilizando para flanquear los límites entre el sistema de mercado y los del gobierno, con el fin de ganar más poder, más autoridad e incluso para crear maquinarias políticas con objetivos políticos y para tratar de influir de manera determinante, pero violando la lógica de la democracia en temas que son políticos. Ejemplos sobran y tienen nombres y apellidos. Open Society Foundations, la Coalición para la Procedencia y la Autenticidad del Contenido, C2PA, liderada por Microsoft, The New York Times, BBC, Adobe, ARM, Intel, Epic, o Planet Parenthood, entre otros, cuyos donantes están Soros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta autoridad es ilegítima, se ejerce de facto y perturba la relación clásica entre electores y elegidos. Es un ejercicio irresponsable porque no asume las consecuencias de sus actos, no directamente. Es un ejercicio irresponsable del poder, una desviación del propio mandato empresarial frente a sus juntas directivas y frente a sus accionistas que no han sido tomados en cuenta
para tomar las decisiones que han tomado y una tentación para el dominio indebido. Ahora, además, vemos una identidad ideológica y de agenda cuya finalidad, que es esa agenda, parece más valiosa que los trastornos en los derechos de los ciudadanos y que, por supuesto, allanar las garantías que tiene el flanco conservador y sus seguidores. Esta agenda apocalíptica, donde se mezclan el calentamiento global, las nuevas identidades de género, el revisionismo histórico, la universalización del aborto y la eutanasia como nuevos derechos inapelables, la persecución religiosa y ahora el ejercicio grosero de la biopolítica, no se está dando con el debate y las garantías necesarias. La regla de un hombre, un voto, se ha violado. Además, la regla del sentido común también, cuando en razón del coqueteo con esta agenda apocalíptica, llega una productora de cine y coloca a Ana Bolena con el color propio de los negros, de los afroamericanos, está tergiversando la verdad, haciendo una revisión histórica indebida y generando confusión donde debería de haber muchísima más claridad. Estos van incluso contra la historia. Es un avergonzamiento, es una desvergüenza absolutamente necia, porque evita pensar sobre el camino que nos ha tomado y los esfuerzos que nos ha tomado llegar hasta aquí, hasta donde estamos. Está claro que el objetivo es el flanco conservador y el abatimiento de los que denuncian el socialismo. No tienen como referente ni la ley moral ni la invocación de una ética universal. Usan dos raseros, el de los propios y el que les resulta ajeno. Pero lo cierto es que, como estamos hablando de las Big Tech y más bien de los hombres de negocios que las lideran, a estos hombres de negocio nadie los eligió para eso. No se pueden revocar, no hay alternancia en el poder. Es poder privado ejercido en el ámbito de lo público sin tomar en cuenta los límites de la prudencia y de la ley moral. Y lo están haciendo porque en este momento hay una identidad de criterios y objetivos entre radicales de izquierda, ahora en el gobierno, y radicales de izquierda que ahora comandan empresas exitosas. Para terminar, quiero preguntarnos si este es un fenómeno novedoso. De ninguna manera. Es tan antiguo como la condición humana y tiene que ver con la condición humana. La tentación luciferina, el querer ser como dioses, la pulsión de realizar, que en este caso más bien es imponer los propios ideales, que en este caso es la ideología, los hace presas fáciles del uso excesivo del poder. La encarnación en ellos de la vieja falacia de la falsa autoridad los hace confundir planos y contextos. El éxito empresarial no los hace filósofos políticos. Mi preocupación, la mía, es que el éxito precoz no nos permite confiar ni en su talante ni en la calidad de sus reflexiones. Por eso es una trampa fundada en el éxito empresarial que supuestamente otorga infalibilidad en el criterio político. La vigencia de la política como mero espectáculo y la degradación del ciudadano a ser parte de corrientes de opinión que por ser supuestamente mayoritarias no son necesariamente buenas para el orden en libertad que todos aspiramos y merecemos, debería ponernos en alerta y destacar que el problema no es solamente limitar el tamaño de los gobiernos, también es advertir contra las consecuencias nefastas del poder que siempre se corrompe. Y en este caso no ha sido la excepción. Esto nos obliga a ser menos ingenuos y mecanicistas en las reacciones ante la dicotomía público-privado. Hoy estamos precavidos ante la infeliz embestida de las Big Tech, pero no nos quedemos en la anécdota. El problema reside en la condición humana y las tentaciones del poder. Y las soluciones no son tan obvias. Muchísimas gracias y ahora quedo a disposición de las preguntas y comentarios que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por tu buena conferencia y tus palabras. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene puede hacerlas en el chat y vamos viendo.
Por lo visto todavía no hay preguntas. Bruno, Sí. Bruno, yo quisiera hacer una pregunta por este medio, no sé si te parece bien. Bien. Víctor, hablábamos un poco antes de empezar la conferencia sobre la reciente noticia de una censura moderna, por así decirlo, de un libro o una serie de libros en Estados Unidos a través del medio de compra Amazon, conocido como los libros de la serie de Dr. Seuss, que son una serie de libros para niños que por alguna apreciación de que no era lo suficientemente diverso, por así decirlo, fueron cancelados y eliminados de la lista de compra. Respecto a los flujos de información que puedan llegar desde los medios y las redes sociales y obviamente los medios de compra, ¿cómo ves? Primero, ¿qué reacción te generó cuando escuchaste esta noticia en primer lugar? Y en segundo, ¿qué riesgos ves? Y si pensás que fue una noticia aislada o si es una tendencia que puede empezar a darse. Bueno, en primer lugar, me sorprendió negativamente, me impresionó negativamente, pero no puedo decir que no forma parte eso de la escalada de esta nueva agenda. Eso comenzó con las manifestaciones de la izquierda radical, con sus consignas y con el complejo que en este momento sufre Occidente y la vergüenza que siente por haber llegado hasta aquí por la ruta que nos tomó desde, qué sé yo, desde Aristóteles y Platón y los presocráticos, si quieren, hasta el sol de hoy, porque bueno, finalmente la reflexión humana y el progreso humano ha pasado por idas y venidas, pues de mayor luminosidad y de menor luminosidad o de mayor oscuridad. Ahora, me parece un acto de absoluta y fatal necedad que no le hace bien a la civilización occidental ese revisionismo espurio y esa precaución ante lo que supuestamente no es suficientemente diverso, y me parece peligrosísimo que haya alguien, bien sea del flanco público o del flanco privado, que pretenda ser el gran maestre de la nueva Inquisición. ¿Por qué no los queman los libros? Porque la tecnología ya no está para eso. Basta simplemente con que las eliminen de la red social para mandarla a la absoluta oscuridad. Pero la decisión es la misma. Es la misma quema de libros que representa lo peor de los peores momentos totalitarios que hemos tenido que vivir. Aquel que cree que puede ser un buen censor de lo que escriben los demás y está invocando precisamente la diversidad, está dañando la diversidad. Está dañando el pluralismo, está inventando nuevos pecados, más allá de los que yo llamo y confirmo en llamar la ley moral que hemos heredado de Occidente. Me parece una ruta muy peligrosa, me parece un momento de excesiva histeria social, me parece que el ponernos de rodillas ante la necedad le hace un inmenso daño a las civilizaciones, y por eso comentaba lo que, y recomendaba volver a leer a Bárbara Tuchman en su libro El Camino a la Locura. Hay momentos en el que países y civilizaciones se van al barranco con absoluta buena voluntad y se destruyen a sí mismos y pierden muchísimos años y pierden densidad moral precisamente porque se van por el camino de los propios complejos. Que Occidente practicó la esclavitud, sí, pero lo superamos. Que Occidente practicó el nazismo, el racismo más nefasto, sí, pero lo superamos. Que Occidente ha ido de menos tolerante a más tolerante, sí, pero ahora somos más tolerantes. Eso no nos da a nosotros ninguna potestad para revisar la historia, ni nos da a nosotros el permiso para transformar en negros a los que eran blancos y en blancos a los que eran negros. Eso no nos da el permiso para la práctica de la estupidez. Y por eso es que yo
A mí lo que más me preocupa es que esta época de éxitos empresarial haya venido acompañada por una insuficiencia de estudios y de reflexión que hace que estos que tienen éxito sean unos nuevos bárbaros y que por lo tanto practiquen más la sensación, la degradación de la ilustración en sensación que la reflexión, y que no haya en ellos sino pulsiones como las que uno nota, y en ese sentido pues yo estoy profundamente preocupado. Los que vivieron en la época del nazismo vieron cómo se quemaban los libros, y cuando uno camina por Berlín, uno ve un magnífico monumento para recordarnos que nunca más deberían quemarse libros, y vienen estos y practican la censura global desde un gran distribuidor como Amazon, el cierre brutal o la clausura brutal de un libro de cuentos que además están, digamos, están muy enraizados en la cultura norteamericana, y bueno, me imagino que terminarán cambiando los libros de lectura, y ya no leerán Billy Booth, simplemente porque allí hay el mensajes cifrados contra algo, y en fin, y al final dirán que la Biblia es un libro peligroso por lo que dice de las mujeres o de los hombres o lo que sea. Me parece que debemos en todo caso estar alerta, me parece que no debemos ceder a la tentación del silencio y del reproche ante lo que está sucediendo. Bien, bien, tenemos nuevas preguntas. Primero va a Gabriel Maldonado. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Gabriel? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Víctor, siendo este un problema que hemos visto, bueno, de una incursión quizás excesiva de un poder privado en lo político, ¿qué acciones políticas podemos tomar nosotros los liberales desde este flanco para encarar todo este dinero y lobby que ha sido, pues bueno, puesto en lo público y que se ha incrustado incluso en un sistema legal que lo está defendiendo? Yo siento que lo que vemos hoy es un problema de moralidad versus legalidad, en donde la moralidad está perdiendo. Mira, Gabriel, gracias por la pregunta, porque es la pregunta más incómoda y la pregunta que yo pretendía que no me hicieran. Y es por lo siguiente, porque yo no tengo clara la respuesta. Lo que sí tengo claro es el alerta. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en dos cosas. Una, en que el poder absoluto corrompe absolutamente y no hay excepciones a la apotegma de Lord Acton. Y que por lo tanto hay que buscar fórmulas para que el poder no sea total, para que la posición de dominio no se establezca como natural, para que los monopolios no pasen por ser benignos y para que nadie se confiera el abuso de ser los intérpretes del buen pensamiento de los demás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los liberales no debemos abandonar nunca el flanco de la discusión de las ideas, del debate y de la formación, porque yo estoy llamando la atención al hecho de que este es el resultado del éxito temprano, del poder hacer muchísimo dinero sin haber estudiado mucho. En Venezuela, digamos, de poner en la cúspide a los bates quebrados del conocimiento, que tienen un absoluto éxito, son unas maravillas, unas lumbreras tecnológicas, pero que nunca se dieron el tiempo ni la oportunidad de la reflexión política, o sea, de la construcción del talante, de la forja del carácter que permita diferenciar qué es lo bueno de lo malo, lo aceptable de lo inaceptable. Hay un déficit ético brutal en esta situación, que por supuesto no es la primera vez que ocurre. También está la solución propuesta por Ayn Rand, que es la organización de los mejores que creen en el mercado y que se ponen a sí mismos sus propias limitaciones. Lo cierto es que lo que hay que decir, que nadie quiere decir, es que esto solo va a conseguir quicio en lo que los liberales no quisieran que existiera, y es en una disposición pública, en una regulación gubernamental. Y lamentablemente, es triste decir que eso tiene que ver con los límites de la condición humana. O sea, si bien es cierto que hay orden espontáneo
Y si bien es cierto que el sistema de mercado funciona bajo la lógica de la competencia, el emprendimiento y las libertades, también es cierto que debemos volver a reconsiderar la condición humana y ver cómo el hombre es un ángel caído. El hombre tiene, si no ganas, motivos para poder para poder abusar del poder. El hombre también, además de ser el que colabora con el otro, también es capaz de ser el lobo del otro. Y la gran diferencia es el poder. En la lógica del Señor de los Anillos, es el anillo de Saurón. O sea, es ese inmenso atractivo que tiene el poder, más allá de la capacidad para realizar, la capacidad de dominar. Y bueno, creo que hay experiencias en algunos países en donde es el, 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 el Estado el que dice, tú a las redes sociales no tienes potestad, no te reconozco la capacidad de arbitrio para regular las opiniones de los demás. Y bueno, también tenemos que reconocernos los liberales en que nosotros tenemos un compromiso trascendental con el orden social y que el orden social, el que debería ser la expresión de esta ley moral, pues a veces se tiene que transformar en reglas para contener al hombre en su poder, así como hay una regla que dice no te puedes elegir para siempre, así como hay una regla que dice tienes que someterte a estos términos electorales y tienes que rendir cuentas. Bueno, nos hemos topado con que el poder no se ejerce indebidamente solamente desde el flanco de la política y de lo público, sino que el poder es poder, independientemente de quién lo consiga, de quién lo acumule, y el poder tiene esta trama de peligros el que nosotros tenemos que conjurar. Yo soy el primer decepcionado de que esto haya ocurrido. Soy el primero que dice, bueno, la verdad es que los hombres de negocio no tienen remedio. Pero no son los hombres de negocio, no son todos los hombres de negocio, es el poder concebido así y la posibilidad que tienen algunos de reunirse para construir su propia disposición antiperjuicio propio, que la gente interpreta como sea. O sea, no nos conviene que esto ocurra, no me gusta que esto ocurra, mi visión del mundo es esta, y que se comen sus propias, sus propios menús conspiparanoicos como el calentamiento global o la posibilidad de discutir y de generar orden social a partir de eso que se está discutiendo en este momento. Bueno, tenemos nuevas preguntas. Ahora viene una de Pablo Viana. Primero, muchas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Dice, hola Víctor querido, un gran abrazo. A tu modo de ver, ¿cuáles son las estrategias que los liberales conservadores deberíamos plantear frente a este discurso impuesto o verdad revelada que nos ofrece el status quo? ¿Cómo no alienarse frente al poder, frente a los ataques que recibimos por pensar diferente? Y yo sumaría, ¿por qué defender el sentido común? Y especialmente, ¿qué deberían hacer quienes, siendo liberales, están en la arena política dando esta batalla tan compleja? Personalmente creo que las Big Tech son plausibles de ser armas muy peligrosas en este nuevo belicioso de la opinión y el pensamiento. Y a su vez nos tiene en un dilema sobre cuál es la mejor defensa. Bueno, muchísimas gracias a Pablo, a quien le reitero mi cariño, mi afecto, mi admiración y mi agradecimiento. Pero yo creo que Pablo, en su rol de diputado al Parlamento Nacional de Uruguay, ha dado algunas señales de lo que hay que hacer. La primera, mantener vigente la agenda liberal conservadora. Y si bien es cierto que hay una embestida que quiere hacer pasar por bueno y sin reflexión temas extremos como el aborto, la eutanasia, la agenda de género y el tema del calentamiento global, también hay que decir que hay que hacer un llamado a una reflexión más profunda que tiene que ver sobre la vida y la muerte, y sobre la lógica de la dignidad humana
y de los derechos de los menos favorecidos. O sea, al final digamos que uno no tiene por qué ceder en su compromiso con la verdad, en su compromiso con la reflexión, y no tiene por qué guardar silencio y no tiene por qué creerse necesariamente en minoría. O sea, hay que dar la batalla, como siempre la hemos dado, desde el debate de las ideas. Y no dejarse confundir por aquellos que están confundidos y que quieren hacer pasar por bueno lo que efectivamente por lo menos necesita una mayor reflexión. Entonces, el compromiso con la verdad y el coraje para exhibir tus propios puntos de vista y para exigir una mayor reflexión cuando se quiere tramitar irreflexivamente un conjunto de temas que son cruciales para la sobrevivencia de la civilización occidental y para garantizar el orden social, el propio de la convivencia en libertad. Bueno, yo creo que ese es el camino. Creo que además tiene que darse un reencuentro entre los liberales y conservadores y construir entre liberales y conservadores un consenso mínimo de aquellas cosas que son valiosas y que hay que defender, y de aquellas otras que todavía hay que discutir, franco y abierto, sobre la condición humana, ¿ok? Y sobre lo que puede lograrse desde esa condición humana a favor de la libertad y del sistema de mercado es muy importante. Creo también que es muy importante no olvidarnos del liberalismo político y no solamente centrarnos en el liberalismo económico, porque no hay libertad posible si no se reconoce la libertad del otro y no se colabora y coopera con el orden de entre los diversos. Si no se reevalúan los límites de la tolerancia y se superan sus paradojas, y si no se lucha contra y debate contra todos aquellos que de suyo son destructivos de ese orden social y libertad y no tienen suficiente amplitud de mirada como para entender que lo que hacemos hoy construye un futuro mejor o peor para nuestros hijos y nietos. Entonces, allí es lo que yo puedo decir, pero digamos que ratifico lo que dije al final de mi intervención. Nosotros tenemos que seguir deliberando sobre esto y nosotros tenemos que prepararnos para encarar esta embestida. Y nosotros debemos denunciar los peligros del poder que siempre se ejerce indebidamente cuando es absoluto, y no podemos establecer distinciones condescendientes si ese poder es practicado desde el privado, pretendiendo que el único que se puede ocupar o el que se puede perturbar o el que se puede dañar que es el que está en el flanco de lo público. Bien, vamos a leer una pregunta más, así no le robamos más tiempo a Víctor. Pregunta José Ponte. No, quisiera, perdón, Bruno, justo lo que yo pregunté es lo que acaba de responder, quisiera cambiar la pregunta. ¿Podría? Bien, bien. Sí, hola Víctor, ante todo muchísimas gracias y un placer volverte a ver. Nada, yo quería traer a colación, sí, en línea con lo que dices, por supuesto, pero para nadie es un secreto que el tema de las redes sociales ha funcionado muy bien en países como Venezuela, por ejemplo, o ahora en Cuba, ya que los medios de comunicación tradicionales han sido cooptados por regímenes dictatoriales, y las redes sociales han parecido como el único espacio de denuncia y en los cuales los ciudadanos se pueden comunicar e informar al mundo de lo que está sucediendo. Por lo cual, sí, ciertamente estas plataformas están abusando de su poder. En cierto modo también han contribuido a denunciar situaciones que de otro modo no se supieran. Por lo cual, en ese aspecto, ¿tú crees que se debe seguir utilizando estas plataformas tal cual las venimos utilizando para denunciar, etcétera, pero también alertar sobre el avance del poder? Porque yo considero que si
solamente denunciamos el abuso de poder que ellos tienen, podríamos abrir una puerta en la cual el Estado podría sentirse en el poder de empezar a regular las redes sociales, por ejemplo. Sí, bueno, es que a ver, la libertad y la forma de expresarla y de vivirla está y ha estado siempre en peligro. Decía uno de los padres fundadores de Estados Unidos que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y por supuesto, ahorita lo que estamos descubriendo, José, es que los enemigos de la libertad no solo están en las trincheras de los gobiernos, a quienes siempre les parece imprudente la libertad de expresión, sino que ahora también tenemos enemigos dentro de las mismas plataformas desde donde se debería practicar la más absoluta libertad. Yo, por supuesto, reconozco que gracias a las redes sociales nosotros no estamos totalmente aislados, en el caso venezolano. Reconozco que es en ese sentido una magnífica herramienta política y por eso mismo temo, porque además lo he sentido muy de cerca, temo que me invada el temor por lo que yo diga o deje de decir en las redes sociales. O sea, lo que estamos sintiendo ahora es el miedo panóptico de saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que tenemos que decir, porque si llegamos y decimos algo indebido, nos suspenden la cuenta. Y, por ejemplo, una vez se suspendió la cuenta de la emisora RCR 750, se suspendió como por un mes. Nunca supimos por qué. Simplemente lo suspendieron porque no hay alzada, no hay con quién hablar. El señor algoritmo no existe. Y no hubo forma sino esperar y tratar de buscar aquellos que tienen algún tipo de vínculo con esa trama para poder recuperar la cuenta. Pero eso es actuar con miedo. Eso es actuar ya sin libertad o con la libertad condicionada. Entonces, bueno, por supuesto, yo rápidamente traté de abrir una cuenta en Parler, a Parler la cerraron, me devolví a Twitter y a Instagram y desde allí opero sin estar pensando constantemente en lo que me van a cerrar, pero mi experiencia y la de otros, el que están en mi misma condición y que piensan más o menos lo mismo, es que han ralentizado el crecimiento de mi cuenta. Yo tengo una cuenta que tiene más de 10 años, es una cuenta que en los últimos 5 creció a una rata de cerca de 1000 seguidores por mes, y de repente ahora tengo 100 seguidores por mes. Y veo cómo suben y bajan los seguidores. Y al final nosotros nos reímos y nos burlamos del algoritmo. Alguien me acusó de conspiranoico, pero sé y estoy absolutamente convencido de que algo cambió en la lógica que permite que haya techos en el crecimiento. Y bueno, la verdad es que no tenemos cómo comprobar cuál es la razón y por qué. También tengo que decir algo. La pala no tiene culpa de cómo la use aquel que tiene la pala en sus manos. Puedes abrir un hueco o puedes tapar un hueco. Puedes agarrar la pala y estrellarla contra la cabeza del otro. O sea, las redes sociales son un estadio del progreso y del bienestar tecnológico del que se ha proveído el hombre. Y por eso es que yo hablo de los hombres de negocio, que en este caso están dirigiendo las redes sociales, que están abusando del poder que tienen, más allá incluso de lo que probablemente han reflexionado en su junta directiva y de lo que han ofrecido a sus accionistas. Y creo que esa es una batalla que tiene que darse. No es por nada que ellos perdieron en unos días miles de millones de dólares, y que ellos están esperando recuperar y normalizar, pero lo cierto es que además tienen un daño reputacional y han abierto un boquete de reflexión que nosotros debemos aprovechar. Los gobiernos, ante el poder indebido de estos CEOs, algunos han regulado. Regularon en Australia,
regularon, creo que en Polonia, y hay que decir que si bien es cierto nosotros estamos ideológicamente en contra de las regulaciones, también hay que reflexionar sobre la condición humana, sobre el poder y sobre la necesidad que nosotros tenemos de garantizarnos que todo aquel que tenga poder lo use y lo administre o se le administre en pocas dosis y no por mucho tiempo. Y de eso se trata. A veces los esclarecidos están al frente del gobierno y otras veces los esclarecidos están al frente de las empresas privadas. Pero hay algo más que decir. Los ciudadanos no tenemos ninguna otra cosa, ninguna otra arma que el proveernos entre nosotros de legislaciones virtuosas y el luchar para que las legislaciones nocivas no se den. Y esa es una tensión de la cual no vamos a poder salir. No vamos a poder salir. El uso abusivo provoca regulaciones de Estado y ojalá no hubieran uso abusivo, pero insisto, la libertad se estrella con la condición humana, fallida, tentada que tienen los que se acercan al poder. Bueno, vamos a ir... ¿Habrá posibilidad de una preguntita? ¿Habrá posibilidad de una pregunta? Si es muy corta, sí. Sí. Vamos a ir cerrando ahora en breves. Hola, Víctor, un gusto. Tú hablabas hace poco de una especie de pacto de mínimos entre liberales y conservadores, que creo que ahora es una tendencia de que como que el enemigo está entre el centro derecha, ¿no? Y no entre los que amenazan la libertad. ¿Qué propondrías tú para que ese pacto se pudiera dar efectivamente? Y que nosotros entendamos que un poco la pelea es contra los liberticidas, ¿no? Que hay, más que contra gente que entiende que lo principal es la defensa de la libertad individual. Sí, mira, Wolfgang, gracias por tu pregunta. Hace poco tuve un programa, creo que está en las redes sociales, con un filósofo, Eric del Buffer, un filósofo venezolano, y el tema era cómo hacemos un inventario de los peligros que ocurren cuando la libertad va contra sí misma. ¿Ok? Prueba ahora, Víctor, a ver si te permite. Sí, Hola, ¿se me escucha? ahí se te escucha, Víctor. A ver. No, se escuchó por un momento y se dejó de escuchar. No, disculpe, soy Jaime. Víctor, tenés el micrófono apagado. Si lo activás ya vas a poder hablar. Es que no, ahora sí. Ahí va. Sí, ahora sí. Mira, el rapidito, porque me parece importante dar respuesta a esta pregunta. Hay que tomar conciencia de que si se asume la libertad como un valor absoluto, esa libertad vista como absolutos individuales termina siendo liberticida. Y creo que allí hay que buscar un punto de consenso. Porque la libertad deja de tener sentido si se hace al margen de la colaboración que todos debemos aportar al orden social, al orden de entre todos. Entonces, la libertad del que yo hago lo que me dé la gana, ¿ok?
y la reducción del individuo a su solo cuerpo, a eso que Hannah Arendt él llama en su libro La condición humana, las diferencias entre el labor, trabajo y acción. O sea, el creer que el individuo es mero cuerpo, y por lo tanto el reducir la discusión de la libertad a lo que yo haga conmigo mismo le está haciendo muchísimo daño al verdadero concepto de la libertad, que tiene que ver no solo con tu cuerpo y con los derechos que tienes sobre tu cuerpo, sino con los derechos que tienes como miembro de un orden social y como realizador de la gesta histórica del ser humano. Mientras eso no lo tengamos claro, van a seguir existiendo diferencias de enfoque que son en muchos casos necias entre los que se proclaman extremos liberales libertarios y el flanco conservador. Entonces yo creo que hay que buscar consensos, pero alrededor de una reflexión profunda sobre la condición humana, ¿ok? Y sobre los desafíos que desde nuestra condición humana tenemos para vivir bien, que es vivir en libertad. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. Señor Bruno, no, una consulta. no No es pregunta. Es solamente felicitar al señor Víctor Maldonado por la brillante exposición, felicitarlo a usted por la guía que nos hizo de mantener el control. Y lo otro es si van a colgar el video, que es importante, y que se repita. Nada más que eso, gracias. Sí, parte de lo que íbamos a comentar, el video fue grabado, el webinar será publicado. Recomiendo que sigan al FRI en redes, para que cuando enseguida se suba puedan verlo. También le íbamos a comentar que en estos días va a estar saliendo un artículo sobre este tema, para el que quiera seguir profundizando. Y por último, queremos agradecerle a Víctor por su tiempo y buena disposición de parte de todo el equipo. Dio un tremendo webinar y creo que todos estamos de acuerdo en que fue un muy buen trabajo de su parte. Así que, Víctor, de toda nuestra parte te agradecemos por el tiempo que dedicaste. ¿Algún saludo final? Muchísimas gracias. Tal y como les prometí, les voy a enviar la conferencia escrita también. Y bueno, quedo a disposición de todos ustedes para lo que yo pueda seguir colaborando en esta trama de discusiones que me parece tan importante. Muchísimas gracias a todos y bueno, que pasen buenas noches o buenas tardes. Bueno, gracias a vos, Víctor. Gracias por la invitación.